Dice Assumpie Balaguer que no existe la autosuficiencia ni la autonomía del sujeto soberano, sino una continuidad entre los cuerpos. Dice Robert Chapman que la ideología patologizadora es como una especie de nube epistémica que nos somete a todos y todas a una patologización constante de los otros. Hoy estamos con Lola del Gallego, investigadora, doctoranda en el Instituto de Historia del CSIC, estudia Historia de la Psiquiatría, autora del libro Resistencias Queer, Resistencias Locas, en la editorial Imperdible en 2023. Es de Asturias, pero vive y milita en Vallecas. Buenas tardes, Lola. Buenas tardes, Pablo. La primera pregunta que te quería hacer es si hay un exceso de patologización del malestar. Bueno, es una pregunta compleja, tiene muchas aristas, pero desde luego no sé si se trata de un exceso de patologización. En mi opinión, de lo que se trata es de un exceso de psicologización y psiquiatrización del malestar. ¿Qué quiero decir? Que no se trata de que la gente no esté sufriendo o de que incluso no se pueda entender a sí misma en términos de patologías, pero desde luego, como decías citando a Chapman, esta nube epistémica o epistemológica nos hace leernos en esa clave de diagnóstico psicológico o psiquiátrico, mejor dicho, y entender que todo malestar que nos atraviesa o todo sufrimiento que acontece en nuestras vidas tiene que ver con alguna clase de enfermedad. Yo soy crítica con esta idea de lo enfermo, pero no tengo formación en psiquiatría ni en psicología, por lo tanto no es algo donde pueda ahondar con una perspectiva profesional. Lo que sí que pienso y que comparto en general con los movimientos locos que ahora mismo están generando teoría y enunciando cuestiones como que el malestar suele tener una raíz contextual y estructural, pues es esta noción de que al menos el malestar no es solo una cuestión de lo enfermo, sino también de lo que nos rodea, ¿no? De nuestra interacción con una sociedad, o más bien nuestra pertenencia a una sociedad donde pues vivimos violencias capitalistas, racistas algunas, pues yo qué sé, ¿no? Homófobas, etcétera, etcétera. Y bueno, todas estas formas de vida y de reproducción de la vida pues nos llevan a tener malestares que van muchísimo más allá de lo patológico, creo yo. ¿Existe una forma de pensar el sufrimiento que no sea desde un individualismo metodológico, por así decirlo? Es decir, centrándose en el sufrimiento individual de una misma, de uno mismo. Claro, bueno, inevitablemente cuando una sufre lo hace en primera persona y es una experiencia que de antemano pues se piensa desde ese yo, ¿no? Desde luego se puede sufrir por algo que no sea un problema personal. Ahora mismo se me ocurre pues, el sufrimiento que muchos sentiremos pues, viendo lo que está pasando en Gaza, el tremendo genocidio que está aconteciendo, ¿no? Entre otras muchísimas cosas. Podemos conmovernos, sufrir y llegar a padecer mucho por esta manera de experimentar violencias que van más allá de una misma, y también podemos sufrir en colectivo. No me gusta tampoco fetichizar esta palabra, pero creo que sí que podemos también llegar a sufrir pues, con las otras, con les otres, y a compartir nuestros malestares de manera que no tengamos que llevarlo por la clínica y por lo privado, ¿no? Sin que exista la exigencia de que tampoco se tenga que vivir algo desde lo común, desde lo comunitario. Hablas de resistencias locas y resistencias queer. ¿Cómo llegas a la teoría queer? ¿Cómo llegas a esa intersección entre lo loque y lo queer? Bueno,
para mí viene en momentos distintos la teoría queer y bueno, todo el pensamiento loco. Por una parte, el pensamiento queer creo que llega a mi vida a partir de una militancia feminista en 2017-18 y de un pensamiento desde lo académico, afortunadamente casi que me atrevo a decir, ¿no? Porque he tenido esta experiencia de una academia amable y que también asume y se compromete con pensar desde esta mirada. Gracias pues, a una estancia que pude hacer en Argentina con muy buenas docentes queer, no solo identitariamente, sino metodológicamente. Y paralelamente, en 2000, ya las fechas me bailan, pero yo diría que hacia 2017-2018, creo que fue en 2018, se empezó a celebrar en Madrid el Orgullo Loco. Yo no he militado nunca en este espacio, pero pude conocerlo bastante de cerca, estando pendiente de las cosas que hacían y sobre todo que decían. Y bueno, empecé a ver ahí ciertas similitudes y sobre todo ciertos puentes que para mí tenían mucho sentido en conjunto. Y ya fue después de esta estancia y de haber estado pensando en un entorno más académico sobre lo queer, que pude también pensar desde la fortuna de esta libertad académica sobre las dos cosas y sus tangencias o sus intersecciones, ¿no? Entonces, bueno, son vivencias pues paralelas en el tiempo, pero que llegan de manera diferente a mi vida. Creo que al menos todo lo que yo pueda haber pensado sobre lo loco tiene que ver con lo que ha producido el movimiento loco en primera persona y lo que me han hecho llegar y nos han hecho llegar, yo creo. ¿Cómo trabajas entonces con esa articulación, digamos? Ahora hablaremos un poco más de tu trabajo, de tu investigación, ¿no? De cuáles son las fuentes de tu investigación. Pero bueno, vamos un poco al marco teórico, por decirlo así, ¿no? Por decirlo mal. ¿Cómo piensas esas voces en primera persona? ¿Cómo se articulan luego en una suerte de discurso mayor? ¿Haces un análisis ideológico? ¿Cómo trabajas con esas voces? Claro. Bueno, esto para mí es un problema y un campo fértil al mismo tiempo. Yo he elegido ahora mismo en esta investigación no lidiar con las voces de las personas que están produciendo conocimiento en primera persona, porque ya lo hacen ellas. O sea, esto no hace falta que yo lo articule académicamente, porque ya hay ahí un discurso al que todos podemos acceder, o al menos mucha gente puede acceder, y no tengo por qué entrar a codificarlo. Entonces, bueno, mi relación no se da con el presente, mi relación académica, quiero decir, sino que estoy eligiendo tratar la primera mitad del siglo XX con esta idea de que todo lo que yo me encuentro, por ahora, que llevo muy poquito, producido en aquella época por personas disidentes de género, psiquiatrizadas, pues no está elaborado colectivamente, no está enunciado políticamente, sino que más bien se trata de vivencias subjetivas que estoy tratando de averiguar cómo articularlas de manera que me pueda llevar a pensar sobre este pasado de lo loco y queer. Perdón por esta inconsistencia histórica, porque en ese momento no estaríamos hablando de lo queer, ¿no? Pero desde esta mirada presente voy a cometer este desliz. Y articular pues un discurso histórico en torno a esto, fundamentado sobre todo en los archivos y en fuentes históricas. Para mí esto es una dificultad muy grande, porque yo vengo de la filosofía y ahora estoy trabajando con historia. Entonces, cuando hice este libro de Resistencias locas y resistencias queer, sí que lo hacía desde la filosofía, sin tener que acceder a las vivencias concretas de las personas psiquiatrizadas, por ejemplo, o locas, hablando en presente y pudiendo mirar más hacia esta intersección y hacia estas resistencias, pues desde un plano teórico-político,
pero ahora al tratar con las voces en primera persona de personas concretas, pues sí que he decidido irme más hacia el pasado. Y has hablado de la primera mitad del siglo XX. Sí. ¿Las primeras décadas hasta la Segunda República o entras en las políticas de la Segunda República? Esto está por ver. Ahora mismo estoy trabajando con un archivo de un psiquiatra que se llamaba Gonzalo Rodríguez Lafora. Era el psiquiatra de referencia durante la República. Y también durante los años 20 ya era muy prestigioso y bueno, tenía un gran volumen de pacientes, tanto en la sanidad pública, por así decirlo, como en su consulta privada, ¿no? Venía gente de todo el país, incluso de fuera de España, a consultar con él. Entonces estoy tratando con sus fuentes de los años 20 y 30, metiéndome ahora por primera vez en la Segunda República, y está por ver si me voy a remontar a las 2 primeras décadas también del 20 o no, porque, bueno, por la dificultad de acceder a archivos y también por el interés histórico que siento hacia el cambio de paradigma cuando comienza el franquismo, ¿no? Y ver si ahí se dan grandes discordancias entre la psiquiatría republicana, incluso de la época de Primo de Rivera, y esta psiquiatría del nuevo régimen franquista. Claro, justamente hay un corto que no sé si habrás visto, que estuvo nominado al Goya este año, que se llama Auschwitz, que es un corto que va, bueno, está dirigido por 3 chicas jóvenes. Una de ellas es la hija de la mujer a la que entrevistan, que es Mariona Roca, que estuvo encerrada en el Patronato de Protección de la Mujer, que no era una institución psiquiátrica como tal, pero sí que era una institución prefranquista y además posfranquista, digamos que sí que articula casi todo el siglo XX español, se cierra en el año 85, y que en la época de Franco era donde iban las mujeres disidentes, las mandaban o sus familias o la policía y la Guardia Civil, disidentes políticas, digamos, o algún tipo de disidencia que tuviera que ver con no cumplir ninguno de los prejuicios del régimen, de los principios del régimen, mujeres muy jóvenes. Y justamente a Mariona la mandan al Patronato de Protección de la Mujer y luego a una institución psiquiátrica, porque se escapa y sus padres la envían a una institución psiquiátrica. Hay una especie de continuidad ahí entre las dos instituciones, aunque la metodología de las monjas del patronato era una metodología muy dura, muy fuerte, pero no tenía nada que ver con, digamos, un saber científico, y la de la institución psiquiátrica sí que estaba legitimada, digamos, por un discurso externo, científico. Pero en primera persona, cuando ella lo articula, y es muy interesante porque els buits es los vacíos en catalán, ¿no? Es estos vacíos de muchas familias, ¿no? De mujeres que han sido maltratadas, torturadas por el régimen franquista, pero no solo, también más allá, ¿no? Porque estamos hablando de finales de los 60, pero esto se extiende, supongo, hasta los años 80, 85. Sí. ¿Cómo te encuentras cuando estudias este tipo de instituciones? ¿Con qué tipo de instituciones trabajas? ¿Son instituciones hospitales psiquiátricos o estás trabajando con más instituciones? Mira, fíjate, ahora mismo estoy terminando con el archivo de Lafora, que tenemos la suerte de que su familia lo legó al CSIC, entonces yo lo tengo súper a mano, no he tenido que pelearme con nadie para poder consultarlo. Es un archivo que no es representativo de lo que le pasaba al común de los mortales en aquella época, porque es el de su consulta privada, a donde acudían burgueses, gente pues, nobles, con títulos y con dinero. Entonces este es el primer archivo con el que yo trabajo, y ahora que estoy a punto de terminarlo, me estoy planteando visitar otras fuentes, bueno, otros archivos y consultar otras fuentes, y estoy haciendo una labor de investigación a ver dónde puedo dar yo con documentación del patronato, precisamente, porque, bueno, ahora desarrollo esto, pero también estoy con hospitales psiquiátricos. En mi equipo de investigación han trabajado mucho en el Hospital Psiquiátrico de Leganés, porque está disponible la información, las cuartillas, las historias clínicas de los pacientes. Y bueno, yo ahora estoy pidiendo pues, a los archivos de Asturias, de Cádiz, de algunas provincias a las que me puedo desplazar fácilmente, que me dejen consultar los archivos de los manicomios provinciales.
En algunas es muy fácil, por ejemplo, en el de Asturias me han dicho sin ninguna clase de problema, tú te vienes, no hace falta cita previa, aquí te plantas y lo puedes consultar. Y en otras o no los tienen, o no se pueden consultar, o no te responden, o sea, aquí en España es un tema la dificultad para acceder a información sistematizada y bien guardada e indexada. Con el patronato, lo que te iba a comentar antes, es que está siendo muchísimo más difícil. La mayoría, bueno, de hecho, ningún archivo me ha dicho aún, de los que he consultado, que no son tantos, que tengan información accesible y disponible y ya bien archivada, sino que en Asturias me han dicho que hay algún legajo, si mal no recuerdo, que puedo consultar, pero poco. Y por ejemplo, en Cádiz he estado mandando emails para adelante y para atrás y eso es un despropósito. He tenido la suerte de que Consuelo García me ha dado pistas, me ha dicho instituciones que eran colaboradoras y auxiliares del patronato en Cádiz y estoy pudiendo tirar de estos hilos también gracias a que conozco gente allí que puede preguntar a menganito y a fulanito, es decir, muy boca a boca y un trabajo casi detectivesco y de tener pues una red que te ayude, porque si no eso es, vamos, una tarea de arqueología documental prácticamente. Y lo mismo con Tarragona y con, bueno, en Madrid ni siquiera me han contestado. Esto es información que casi no está, pues, que no sé ni si ellos saben si disponen de ella o no. También Carmen Guillén, que forma parte de mi grupo de investigación, investiga el patronato, me ha dicho, pues mira, muchas veces están en las cajas del gobierno civil o de, ahora no lo voy a decir bien, de no sé qué tutelar de menores, ya se me van los términos, ¿no? Pero que aparecen por ahí de manera subrepticia. Entonces, bueno, gracias a que hay gente que me puede ir dando pistas, estoy tratando de dar con esto. En mi caso, por lo que me interesa, es porque mi idea inicial era estudiar la psiquiatrización de las lesbianas y las bisexuales en este rango de tiempo. ¿Qué pasa? Que las fuentes son muy escasas. Yo me encuentro con diagnósticos psiquiátricos en el archivo La Fora, pues de algunas mujeres que, pues sí, homosexualidad femenina, pero es que son casos contados. O pues una experiencia infantil de masturbación con una amiga, cosas así, ¿no? Pero en base a las que no puedo construir toda una tesis. Y en el patronato, pues como bien decías, acababan la mayoría de mujeres lesbianas o sospechosas de bisexuales, etc. Y lo que me ha podido contar la gente que está más puesta en este tema es que normalmente las derivaban al psiquiátrico desde ahí. Psiquiátricos como el de Cienpozuelos, que está aquí en Madrid, cuyo archivo es inaccesible, porque es una institución privada a día de hoy. Entonces eso yo sí que no aspiro a que me dejen consultar las historias clínicas de ellas. Vamos, esto va a ser una misión imposible, pero por lo menos tener la información previa de que efectivamente llegaron al patronato y si el patronato las derivó o no al psiquiatra, qué pasó con ellas. O sea que como investigadora tienes también como que jugar con estos vacíos, ¿no? Volviendo al tema de Auschwitz, estos vacíos que por un lado son vacíos, bueno, que de los que colectivos, ¿no? De los que no nos encargamos a nivel Estado, a nivel institución, no hay una ley, digamos, que obligue, ¿no? a liberar esos archivos, ¿no? A hacerlos públicos porque son de instituciones privadas y por otro lado archivos desaparecidos, ¿no? Eso Supongo es. que te encontrarás con muchísimos archivos que ya no existen. Eso ¿Cómo es. trabajas con esos vacíos? Bueno, pues por ahora yo todavía no me he dado con el vacío de una manera colosal, abismal. Me decía Carmen Guillén que sí que se ha encontrado con muchos de estos vacíos, ¿no? Pues, la información del patronato a nivel estatal, creo que se ha perdido casi en su totalidad porque estaba custodiada en malas condiciones, se inundó y se perdió. O sea, cosas verdaderamente lamentables. Ella ha tenido la posibilidad pues, de acceder a otras fuentes y de igualmente poder elaborar una investigación que ilustre o esclarezca cuál es la historia de esta institución. Por suerte, yo frente a estos vacíos tengo como precedentes
ya los trabajos que están haciendo pues otras historiadoras o periodistas o compañeras del ámbito que sea sobre pues eso, el patronato, hospitales psiquiátricos, y me da la impresión de que mi camino es mucho más llano que el que han hecho algunas de ellas, como, bueno, es que soy malísima con los nombres, pero estaban ahora, si no me equivoco, María Palau, Marta, no me acuerdo de su apellido, ya lo siento, pero que acaban de sacar un libro precisamente sobre el patronato, trabajando con Alicante y Castelló, en fin, pues eso, precursoras, ¿no? Y gente que sí que ha ido abriendo camino donde no lo había. Así que no me siento tan perdida, no siento que haya un vacío tan grande a mi alrededor gracias a que ellas ya han construido un relato sobre esto. Pero el vacío más grande con el que yo me he encontrado hasta ahora, que llevo muy poquito, es pues la ausencia de historia sobre efectivamente qué pasaba con las lesbianas. Yo estoy trabajando junto a un compañero que estudia en el mismo archivo que yo, el de la Fora ahora mismo, y él busca entender la psiquiatrización de los gays o de las personas con prácticas homosexuales, pues eso, leídas como hombres. Y él se encuentra un diagnóstico tras otro, o sea, eso es una mina con mucho más material que la mía. Entonces ahí está este vacío que yo hago la lectura de que tiene que ver con la inexistencia de lo sáfico o lo, sí, lésbico cogido entre comillas, ¿no? Que ni siquiera se está hablando o se está pensando en aquel momento en que existan las lesbianas. No sé hasta qué punto esto es intencional, y me atrevo a pensar a veces en esta posibilidad porque no es que desconozcan el término, de repente te aparece un lesbiana por aquí o homosexualidad femenina por allá, ¿no? Pero es tan anecdótico que yo esto de que sea tan anecdótico no sé si es deliberadamente un intento de hacer que no exista, que por ejemplo, pues podría pensarlo si estuviésemos hablando del franquismo, ¿no? Pues que lo que no se nombra no existe y todo este rollo, o bien que directamente, efectivamente, lo que no se nombra no existe y no es una cuestión intencional, sino que aquí nadie lo está nombrando y entonces nadie se está refiriendo a sí misma siquiera como lesbiana o bisexual o homosexual femenina. Nadie se está pensando en esos términos y por eso no aparece. Y aunque haya una historia tras otra de que no sé quién tuvo experiencias sexuales placenteras con su amiga o con la criada o con la monja no sé qué, de repente pues esta persona pues a sus 20 o 30 años está casada con un señor y pues seguramente en el caso de muchas fuese que eran bisexuales o que fue una experiencia puntual y yo qué sé, pero seguramente las haya también que ni siquiera sean bisexuales, que son lesbianas y directamente la vida y el funcionamiento de las reglas de género de ese contexto las haya llevado a asumir esa heterosexualidad y a no poder nombrarse nunca desde algo externo a esta heterosexualidad. Entonces, pues es un problema para mí tratar de ver de qué manera funciona la psiquiatría en relación con estas prácticas sexuales no normativas cuando hay una ausencia de conceptos, una ausencia epistemológica casi en el momento, ¿no? para referirse a ellas, para pensarlas, para pensarse. Y claro, a la hora de teorizar sobre esto, tú tampoco puedes rellenar vacíos Claro. a calzador. O sea, por una parte, por una falta de fuentes y por otra parte, por una cuestión de fidelidad histórica también. Claro que estás No trabajando puedes, con hechos. claro, no les puedes Con poner una vidas. etiqueta así encima de la frente que a lo mejor ellas nunca se habrían Ya, puesto. yo creo que es lesbiana, sí. Claro, Ya. claro. Entonces, bueno, una fantasía, y con mi compañero Ezequiel estamos todo el rato diciendo, bueno, esta seguro que era bisexual, pero bueno, eso es una lectura que haces tú de una manera más lúdica y porque te entretienes en el archivo también leyendo tanto, pues, tanta cosa, pero bueno, luego a la hora de redactar una tesis, pues hay que ser prudente, pero también hay un punto de querer que dentro del vacío, de esas ausencias, dilucidar cuáles son una falta de estudio y cuáles son pues una distancia histórica tan grande que estás tratando de leer el pasado con tu mirada desde el presente, ¿no? Creo que, por ejemplo, que
con la homosexualidad haya mucha más teoría y haya muchas más referencias, pues en parte sí aparece más, en parte se reconoce más, pues porque muchos de estos hombres, por ejemplo, en nuestro archivo lo que vemos es que ellos sí que son solteros, de mayores, no dependen de la institución del matrimonio, entonces pueden seguir teniendo estas experiencias y eso hace que trascienda y que el psiquiatra les ponga este diagnóstico también. Entonces, de alguna manera hay más fuentes, pero también hay más estudios. Entonces, ahí hay que buscar ese equilibrio y ver qué ausencia es falta de estudio y qué ausencia es pues que no se nombraba así, que eso no era el régimen de entendimiento que funcionaba en el momento. Claro, no había un código, ¿no? El código de la sodomía, la palabra, la categoría sodomía, sodomita, es, digamos, muy inteligible como patología, ¿no? Porque en el fondo es una patología creadora, ¿no? En sí misma, como que es una categoría creadora de una colectividad, en el fondo, ¿no? Aunque sea por la vía negativa y por la vía del sufrimiento. Cuando tú te encuentras con estos archivos, ¿con qué te encuentras? ¿Con estudios clínicos, con grabaciones, con fotos, con experiencias en primera persona? Porque imagino que al ser archivos institucionales no estás trabajando con otro tipo de archivos como pueden ser cuadernos o... Mira, o sea, yo lo primero que leo son las historias clínicas que recoge el psiquiatra. Ahí hay cartas y hay otros documentos, porque este hombre sabía que se le iba a estudiar y guardaba todo y tenía ahí de todo. Lo que pasa es que yo, al centrarme en las mujeres, me encuentro con muy pocos testimonios en primera persona. Mi equipo trabaja, o sea, en este proyecto es precisamente un estudio de las voces en primera persona de las personas psiquiatrizadas. Entonces, estamos buscando esos documentos en los que se nombran a sí mismas o por lo menos se explican, pues un dibujo, una producción en primera persona. Con las mujeres esto es difícil, sobre todo pensando en los años 20 y 30, por mucho que fuesen burguesas y gente pues, que muchas veces estaba alfabetizada, la mayoría de las veces son sus maridos quienes escriben, o si son solteras son sus padres, a veces también sus madres. Entonces yo me encuentro muy poquitas cartas de ellas en primera persona, alguna me he encontrado y cuando esto pasa es un tesoro. Y también hace poco me he encontrado poemas, cartas de diario, transcripciones de sueños, porque se está empezando a ensayar con el psicoanálisis en esta época. Entonces sí que hay documentos más allá de la historia clínica que son mucho más valiosos para mi investigación ahora mismo y que también, bueno, te atraviesan mucho más, porque la historia clínica, de alguna manera, yo la miro con la distancia de este psiquiatra que, por mucho que fuese un humanista, bueno, no sé si esta es la etiqueta que él se pondría, bueno, pero una persona con una voluntad de buen trato al paciente, etcétera, etcétera, pues siempre tiene absolutas barbaridades y deslices y cosas fuertes. Entonces una se distancia y ve violencias o ve tragedias con cierta distancia, pero cuando te encuentras con la carta en primera persona o con una hoja de diario, pues claro, ahí esto te emociona más y de alguna manera a mí esto me parece valioso también como parte de la investigación. ¿Cómo pasas de la filosofía, de la parte teórica, bueno, de la filosofía, tú estudiaste filosofía política y economía, ¿no? ¿Cómo pasas de la filosofía, de un interés por la filosofía, a la historia, a esta especie de pensamiento desplegado en las manos? Porque yo también es algo que intenté en su día a nivel de investigación y no fui capaz, no supe trabajar con archivo. Me parece muy complicado y muy valioso porque son muchísimas horas buscando, sobre todo, ¿no? Buscando hasta encontrar y luego decodificar esos archivos me parece muy complicado. ¿Cuál es el marco que utilizas para decodificar? ¿Cómo pasas? A lo mejor esa es la filosofía, ¿no? Está en ese marco. Mira, o sea, yo con esta beca di de casualidad todo lo que tiene que ver con mi trabajo actual no, va mucho más allá de mí. Una compañera de militancia del sindicato de vivienda en el que yo estoy
me lo pasó porque sabía que me podía interesar el proyecto, conocía que había publicado el libro de Resistencias Locas y Resistencias Queer y me dijo, mira, encajas un montón. Yo llevaba tiempo queriendo hacer la tesis, pero pues por mi media y otros temas no estaba siendo fácil. Y tuve la suerte de que me cogieron, pero claro, era un proyecto de historia. Y me hicieron muy consciente de esto. Me dijeron en la entrevista, ojo, esto no es filosofía. Una de mis compañeras, que ahora es mi directora también, es filósofa de formación y me decía, a mí me costó esto, es muy diferente, la filosofía te sirve, te ayuda, pero a veces pretendemos poner la filosofía por delante de la fuente y no siempre pasa. Por ejemplo, me decían, ojo con Foucault, que podemos venir con Foucault como si fuese la Biblia y de pronto nos encontramos cosas que no nos encajan y no podemos pretender que encajen. Son contextos distintos, entonces creo que mi equipo me ha situado muy bien. Tengo, pues eso, mi equipo son ahora mismo en la proximidad Rafa Huertas, Ricardo Campos y Silvia Levi y son gente muy cercana y muy disponible, que me están orientando un montón, están dándome las herramientas para que no patine queriendo imponer esta mirada filosófica a las fuentes. Pero al mismo tiempo me sirve tirar pues de reflexiones sobre historiografía que yo ya he podido conocer desde esta reflexión más filosófica, para también poder hacer interpretaciones de lo que lees. Siempre estás interpretando y siempre estás ordenando de alguna manera. Entonces agradezco mucho traer esta mochila. Al principio me daba mucho miedo porque decía yo, es que no voy a saber hacer esto. Pero ahora mismo me encuentro en un buen equilibrio. También mi tutora, yo estoy asociada a la Carlos III, mi tutora es Virginia Fusco y ella sí que es filósofa. Entonces creo que hay un buen balance entre historiadores y filósofos que me está sirviendo. O sea, yo sola no podría hacerlo. Y también comparto el día a día de la investigación con otros muchos doctorandos de temas diferentes, pero que estamos todos en el Instituto de Historia. Muchos no vienen de la carrera de Historia y ahí en estas conversaciones casuales y bueno, pues viendo cómo hacen, qué hacen, también uno aprende, ¿no? O sea, yo de mis compañeros también aprendo mucho. Y al haber mapeado, digamos, distintas instituciones a lo largo del Estado español, ¿reconoces ahí una cierta pluralidad a la hora de abordar esta complejidad, ¿no? de la psiquiatrización, diferencias entre regiones? Claro, no estás metida en el franquismo, que en el franquismo Madrid se convierte como en el núcleo, digamos, bueno, donde van los sujetos patologizados, ¿no? En un núcleo de poder, en un núcleo de opresión y de represión. ¿Reconoces algo de esto? ¿Reconoces una cierta pluralidad de escuelas? Mira, yo aún no he podido mirar archivos que no sean este de la Fora en primera persona, pero más o menos te puedo responder en base a, por ejemplo, las cartas que he leído del manicomio de Leganés, donde sí que, bueno, ahí se ve muchísimo la diferencia de clase, porque no es una consulta privada donde el psiquiatra te va a mirar de alguna manera como un igual, aunque te pueda ver como un loco o lo que sea, ¿no? Sino que pues ahí hay gente que tiene la categoría de pobre y que está pues un poco abandonada de la madre, o sea, de la mano de Dios. Luego dentro del propio manicomio de Leganés hay diferencias de estatus. Están los pensionistas que pagan y tienen mejores condiciones, aunque no eran muy buenas en cualquier caso, y están, pues eso, los pobres. Entonces hay diferencias en función de la institución, si es una institución pública o privada, desde luego, y después, o sea, y en función de la clase social dentro de una misma institución también, pero además, en cuanto a la práctica psiquiátrica, sí que existen diferencias ideológicas, podemos decir. En los años de la República está habiendo todo un esfuerzo por institucionalizar la psiquiatría, pues liderado por la Fora, entre otros, y ellos pertenecen a la misma asociación, por ejemplo, la Fora, que López Ibor o que Vallejo Nájera, que son dos psiquiatras que en el franquismo pues en fin, fueron cómplices del régimen y fueron de confianza, ¿no? para el franquismo.
¿Cómo podían estar compartiendo escuela? Bueno, pues porque tenían un objetivo común que era la institucionalización de la psiquiatría, y sí que tenían una mirada compartida que era pues la mirada crepeliana, ¿no? Una forma de entender la patología como algo biológico en muchos casos, pero después se ve también como para otros, como por ejemplo Ángel Garma, empieza a tener interés el psicoanálisis y se forman, ahora no recuerdo el nombre del otro que se va también como Garma a formarse en psicoanálisis, pero uno se va a Alemania y el otro a Austria, si no me equivoco, y traen el psicoanálisis a España. Esto lo estudia Silvia Levy, que es mi compañera. Y al introducir el psicoanálisis, pues ahí ya se empiezan a ver diferencias, ¿no? en el entendimiento del malestar. Y por ejemplo, yo ahora en los archivos de la Fora, para los años 30, empiezo a encontrarme que utiliza el psicoanálisis a su manera, de una manera como totalmente laxa, pero él pone psicoanálisis y esto, ¿no? Pues de repente empieza a pedirles que escriban los sueños y cosas así que, pues porque también se traduce en los años 20, si no me equivoco, es la obra de Freud al castellano, y ya empieza a circular y se transforma un poco este bloque de la psiquiatría biologicista en más cosas. Volvemos un poco a la cuestión del malestar. Hemos dado una vuelta como, bueno, histórica, ¿no? Ahora volvemos al malestar presente, ¿no? ¿Cómo se relaciona tu práctica con el pasado, digamos, con bueno, pues un activismo o una intervención sobre bueno, esta idea de la patologización del malestar individual? ¿Cómo te relacionas con el concepto de malestar entendido desde el punto de vista únicamente identitario, digamos, individualista, relacionado con ciertas identidades? Y cómo te relacionas también con el malestar extendido colectivamente, ¿no? Es una cuestión colectiva, es un concepto que simplemente articula algo que está por encima de la propia palabra de malestar, es una dolencia, es un síntoma de nuestro tiempo. Vale, voy a dejar a un lado la parte académica, Sí. porque sí que trato de, pues esto, de no mirar esas fuentes del pasado con mi discurso contemporáneo sobre el malestar, ¿no? Creo que son cuestiones diferentes, aunque inevitablemente se toquen. Ahora mismo, pues por ejemplo, estoy leyendo a Alicia Valdés el ensayo de política del malestar, pues ella lo cuenta fenomenal, ¿no? Hace esta interpretación sobre el malestar como una expresión social de las diferentes violencias que nos atraviesan. No lo he terminado aún, o sea que a lo mejor luego me tengo que desdecir. Pero bueno, claro, yo sí que veo el malestar como una expresión siempre contextual de lo que nos sucede, ¿no? Y de lo que sucede a nuestro alrededor. Y un poco como decía al principio, las depresiones, las ansiedades, etcétera, pueden tener que ver con nuestra, o sea, seguramente tengan que ver con nuestra vivencia individual, personal, pero casi siempre tienen que ver con algo estructural que va mucho más allá de nuestra vida exclusivamente. Pues problemas laborales, no llegar a fin de mes, la crisis de la vivienda, etcétera, etcétera. Me parece que es un síntoma de una forma de vida capitalista que es asfixiante. Y aquí sí que me puedo remitir a lo que veo día a día en el archivo, y es que no son los mismos los malestares que tenemos ahora mismo que los que se tenían en los años 20 y 30, no son los mismos, y ni la manera de interpretarlos siquiera. Es decir, un ataque de ansiedad no se ve igual que una obsesión, un delirio religioso, como podía ser lo que les pasaba a quienes sentían culpa por masturbarse, por ejemplo, ¿no? Que lo que les pasa es que empiezan a ver hostias en el suelo o a la crucifixión en las nubes, y están pues teniendo otro tipo de malestar relacionado con su contexto, con una mirada católica hacia la realidad, hacia el género también, hacia lo que es la sexualidad. Pues en cada momento cómo sufrimos se relaciona con cómo vivimos y cómo nos relacionamos también epistémicamente con nuestro entorno.
Claro, estamos hablando de una interiorización de la culpa, ¿no? Católica, una interiorización de la violencia en el fondo, Eso ¿no? es, eso es. O sea, en los años 20 esto yo me encuentro mucho con historias de mujeres que, pues por haberse masturbado o porque tuvieron pensamientos impuros y este tipo de cosas, pues ahora tienen delirios religiosos y se los diagnostican así, ¿no? Y ya están sufriendo porque se tienen que confesar todo el rato o porque ven a un santo que no sé cuántos, o porque van a ir al infierno. Ahí hay un malestar, pues que no es el que yo puedo sentir ahora cuando tengo, pues, yo qué sé, miedo de quedarme sin trabajo o cuando vivo pues, violencias por ser mujer o yo qué sé, ¿no? Es algo contextual. Hay una analogía que aparece en muchos de los estudios que tienen que ver con, bueno, con los manicomios, con la violencia psiquiátrica a lo largo del siglo XX, que es la analogía con la institución penitenciaria también. A la vez, el activismo anticarcelario fue uno de los activismos más potentes en los años 60. También monopolizó, digamos, gran parte del discurso de liberación afroamericana en los años 60. Digamos que el activismo anticarcelario estaba muy, muy, muy al orden del día en aquella época. En esa época de lo que se llama capitalismo libidinal, si se quiere, ¿no? ¿Cómo se relacionan estos movimientos? Bueno, al menos, ¿cómo se relaciona bueno, el movimiento contra las instituciones manicomiales con el movimiento anticarcelario? ¿Cómo lo ves tú? Mira, bueno, yo le veo una relación inevitable y creo que tiene todo el sentido del mundo relacionar la institución penitenciaria con la manicomial. Veo que efectivamente muchos movimientos locos o de la trayectoria de la antipsiquiatría han criticado las instituciones de encierro, como también los CIES, ¿no? Los centros de internamiento de extranjeros. Em, y es que efectivamente no es lo mismo, porque no es lo mismo un centro de internamiento de extranjeros donde tú vas preso por ser migrante exclusivamente, que un manicomio donde se te mete porque no concuerdas con lo que se supone que es la cordura, que la prisión a donde vas porque has cometido un crimen y lo que se entiende como crimen. El motivo por el que estás ahí es diferente, pero hay lógicas que pues están, básicamente son réplicas y otras que pues, análogas, por lo menos. Que en esto sí que me pongo Foucaultiana, pero porque lo explica bien. Luego, cuando una mira, ahora viendo los diferentes tipos de ingreso psiquiátrico, claro, no podemos decir que sea lo mismo, por ejemplo, el sanatorio privado al que manda la FORA a sus pacientes, dirigido por él mismo, a donde va la gente pagando, que el manicomio de Madrid de ese momento, a donde va la gente pues sin pagar. Desde luego, no, el trato no es el mismo, la función social que cumple no es la misma. Y lo que yo puedo ver en algunas historias clínicas es que al sanatorio manda a personas verdaderamente que con una voluntad de, no sé cómo decirlo, de cura. Bueno, es que esto siempre se puede argumentar que está la voluntad de cura detrás, pero donde sí que parece que es por su bien. Y esto, cójase mucho con pinzas, yo entiendo que puede ser ingenuo, pero ahí hay mujeres que en su casa lo están pasando mal porque su marido les está poniendo los cuernos, literalmente, y ellas, él las manda al sanatorio, que no al manicomio, y yo tengo mis dudas de si es que las entiende locas por ser celosas o si es que piensa que les va a dar un respiro. Ahí creo que hay matices, ¿no? Mientras que claramente un manicomio público donde entra un poco la gandalla sobrante y gente que no, pues podemos pensar que su locura consiste en que eres un pobre que está molestando por la calle porque no quedas bien, bueno, pues ahí parece que es que sí que te están mandando preso, pero no has cometido un crimen y se te está encerrando directamente. Entonces, bueno, no, o sea, no quiero decir que sean lo mismo porque creo que hay matices en las diferentes maneras de entender los espacios terapéuticos de encierro y que cambia mucho la cosa cuando una puede entrar y salir voluntariamente frente a cuando no se puede elegir cuándo se sale y todo este tipo de lógicas, ¿no? El trato que se recibe dentro, pues es el de una burguesa que está como de hotel, que no sé si era así, tampoco, o el de una persona a la que le ponen una camisa de fuerza y, en fin.
hay muchas maneras de pensar en estos espacios y de llevarlos a la práctica. Pues para ir acabando, hay una pregunta que no fue una pregunta, que salió en el episodio 2, el episodio sobre gordofobia con Laura Castro, y que, bueno, que es algo que casi que propuso ella, ¿no? Estábamos acabando el episodio y, bueno, para no acabar con una frase horrible sobre la violencia hacia el cuerpo de las mujeres gordas, porque nos quedamos nosotros como, bueno, no podemos acabar así, le pregunté por su utopía, ¿no? Y entonces ahora pienso en acabar todos los episodios no preguntando por cuál es vuestra utopía, porque digamos que eso es algo muy, muy difícil de elaborar, sino por una imagen, y no quiere decir una imagen que represente al completo, ni una imagen que sea la imagen total de vuestra utopía, sino una imagen que relacionéis con tu utopía, con la utopía, con cualquier utopía personal, y si la quieres describir o si la quieres lanzar, simplemente una mínima imagen. Wow, puede ser un color, puede ser lo que sea. Estoy un poco pesimista. Ahora mismo diría que Gaza y Palestina, de los palestinos y las palestinas, y que se acabe el genocidio que se está dando de parte de Israel, es lo primero que se me viene a la cabeza. Desde luego, pues también diría un mundo donde todo el mundo tenga una vivienda en la que vivir dignamente y donde no se especule con la vivienda. En fin, tantas cosas que provocan este sufrimiento y que llevan el sufrimiento hasta el exterminio, que es que no me puedo poner más minimalista y tampoco más optimista, desgraciadamente. Pues ojalá no sea una utopía, eso, pronto se cumple. Muchas gracias, Lola. Gracias a ti.